Que Dios bendiga al pueblo de Dios en esta hora, aleluya. Les deseo un feliz año 2017, lleno de prosperidad y de bendiciones, sobre todo espirituales. Recuerden que las demás cosas vienen por añadidura, y así lo dice la misma palabra. Busquemos primeramente el reino de Dios, las cosas espirituales y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora yo quiero tratar un tema con ustedes muy importante, y es el tema de la importancia de velar y de orar, aleluya, y de mantenerse en una actitud de oración en horas de la madrugada. Gloria al nombre de Jesús. Mientras Jesús se encontraba con los discípulos en el Getsemaní, horas antes de morir, Él entendía que debía de orar al Padre para fortalecerse en el momento de su prueba. Y le dijo a los discípulos que oraran con Él. Y cuando Él descendió, los encontró durmiendo. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 26:40 al respecto. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, oigan el mandato, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor entendía que la forma de vencer la carne y las debilidades era velando y orando. Lo sabía, no solamente lo entendía. Le explica a los discípulos el por qué debían de velar y de orar, el por qué tenían que levantarse en horas de la madrugada, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, para mantener una actitud de oración en ese momento. Y era para poder vencer las tentaciones en su vida. Tenemos que recordar que si habían razones por las que venían los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel, era cuando ellos se mantenían en una actitud de pecado y le daban la espalda a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor le dice a los discípulos: velen y oren para que estas cosas no le pasen. Velen y oren para que no caigan en tentación, porque la tentación hace que tú peques. Si pecas, entonces tu relación con Dios se deteriora. Y si tu relación con Dios se mantiene deteriorada, vendrán sobre ti lamentablemente cosas malas. Entonces tenemos que ir viendo cuál es la gran importancia de que nosotros creemos un hábito en nuestras vidas de levantarnos de madrugada, vencer el sueño, vencer el cansancio, sin importar los obstáculos que se presenten, que yo trabaje, que yo tengo que atender un niño, porque verdaderamente es la única forma de nosotros poder salir adelante en aquellas cosas que nos hacen tropezar día a día y que no vemos la manera de vencerlas. El Señor te dice en este día: vela y ora, y tú verás que aquello que se te hacía difícil de vencer, entonces se te va a hacer fácil. Otra razón muy importante para mantenerse en una actitud de oración de madrugada la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 9. Oigan cómo dice el profeta: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. En otras palabras, mientras yo tenga vida, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahora bien, ¿por qué causa vienen los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra? Por la consecuencia del pecado. ¿Por qué causa vienen los juicios de Dios sobre su pueblo? Por las consecuencias del pecado. Y eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿por qué el pueblo tiene que humillarse? Porque había pecado previamente. Y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, oigan, de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, la actitud de pecado conlleva una actitud de juicio de parte de Dios sobre su pueblo y sobre el mundo. Isaías, sabiendo esto, dice que mientras él tuviera vida y le durara el espíritu dentro de él, él madrugaría a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vinieran los juicios de Dios sobre la tierra para que los moradores del mundo aprendan la justicia, entonces a mí no me alcanzarían, por cuanto ya yo previamente me levantaba de madrugada y por lo tanto encontraba a Dios y podía vencer las tentaciones. Gloria al nombre de Jesús. Otra base muy importante también es el libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 1. Oigan cómo dice el salmista David: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Pero oigan ahora lo bonito: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. El salmista David escribió este salmo cuando se encontraba en el desierto de Judá, pasando por un proceso de persecución. Se encontraba en una tierra seca y árida donde no había agua.
Y en ese lugar, en vez de dormir y descansar por lo apretado y lo ajetreado del día, él se levantaba de madrugada y clamaba a Dios, porque él decía que tenía sed y que anhelaba a Dios. Oigan eso, un lugar donde no había agua. Y en vez de él decir, tengo sed física, deseo agua, él decía que su alma tenía sed de Dios. Así es un cristiano cuando verdaderamente necesita y reconoce que tiene necesidad de su Dios. Es como una sed, aleluya, que no se puede saciar con una Coca-Cola, con un refresco, con un jugo de limón. Es una sed que va más allá de lo evidente. Es una sed espiritual que solamente la sacia aquel que da agua de la roca, que es Cristo, aleluya. Entonces, mientras él pasaba por la prueba, él había madrugado a buscar a Dios. Lo que significa que el madrugar a buscar a Dios en oración también nos ayuda a poder vencer en el proceso de prueba donde Dios nos mete para preparar nuestra vida y acercarnos a Él. Él decía, de madrugada te buscaré, en tierra seca y árida donde no hay agua. Extrapole eso a su vida. Y cuando usted esté pasando por un proceso, ya sea económico, un problema de salud, un problema entre sus familiares, un problema de alguna enfermedad entre sus hijos, no importa cuál sea el proceso en el que Dios haya permitido que tú entres. Ahora di como dijo el salmista David, en esa tierra seca y árida de mi proceso, yo voy a madrugar a buscar a Dios y yo veré la victoria. Y como dijo el mismo salmista, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Gloria al nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, yo quería mostrarle en esta breve palabra la importancia de que usted cree en su vida un hábito y una actitud de clamar a Dios en la madrugada. Sí le puedo decir que los primeros días va a ser bien difícil. El sueño le va a dar duro, lo va a golpear. Usted casi se va a dormir mientras ora, pero cuando usted logre vencer ese sueño y crear ese hábito, el día que no se levante se va a sentir mal, porque verdaderamente hay gozo, hay fortaleza y hay plenitud de vida en clamar a Dios de madrugada, en velar y en orar. Dios le bendiga y nos veremos en una próxima ocasión, y que la paz de Dios gobierne sus corazones, sus vidas, sus familiares y sus hogares, en el nombre de Jesús.